Ni tormentas, ni turbulencias, ni pasaron cosas. Tampoco la inflación, el contexto internacional, ni el dólar imparable. Lo que le preocupa al gobierno es la campaña electoral, que ya arrancó y tiene un fixture tan abultado como el del Mundial. ¿Nos irá mejor? El director técnico esta vez no es un calentón fanático de callejeros, tampoco juega con el Messi de las finanzas y ya no habla del mejor equipo de los últimos 50 años. En las entrevistas que dio el fin de semana a los diarios que lo siguen cuidando, midió sus palabras a lo Marcelo Bielsa y prefirió hablar de un equipo muy competente. Y también, como Mostaza Merlo, insistió en ir paso a paso. Promoción no válida para radicales. Marcos Peña admitió que estamos mal, pero aseguró que estaríamos peor si las elecciones las gana cualquier otro que no sea Macri. Bueno, la última vez que me fijé en la Constitución, las elecciones las ganaba el que votaba la mayoría de los argentinos. Aunque también eso puede llegar a ser una mala idea. Si no, mirá el video que subió el presidente a sus redes sociales. Hay que pensar en el país. Yo tengo amigos que... Y pensar en el país, en los hijos, en los nietos. Dice, ¿qué le estamos dejando? Bueno, pero por eso digo que este cambio. Es el cambio. Esto es lo que nosotros Pero necesitamos. es que tenemos que cambiar nosotros también. Bueno, pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende. El problema de la Argentina somos los argentinos. El problema de la Argentina somos los argentinos. Somos nosotros. Y bueno, el primer partido del campeonato se jugó en Neuquén, donde el número 9 oficialista gambeteó la foto con el capitán y aún así quedó tercero, bien atrás en la tabla de posiciones. Me refiero a Horacio Pechi Quiroga. Pecheó Quiroga. Macri festejó que al menos no se impuso el candidato de Cristina Kirchner. El triunfador fue Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, que administra la provincia desde 1962. Promoción válida para pedidos democráticos, pero también para dictaduras militares. La estrategia del ganador fue encerrarse en vaca muerta y evitar también las fotos con Macri. Así y todo, el gobierno festejó, pero no tanto como para salir a timbrear y recibir el cariño de la gente, por supuesto. Los que se entusiasman con el resultado del match neuquino son los de la Avenida del Medio, a cuyo delantero salió a cruzarlo con Fau, una jugadora de toda la cancha. Solo por viejo la baña no podría ser... Y por aburrido. No, pero eso Y por soberbio. Él se ama tanto a sí mismo que cree que es el salvador de la nación, pero tiene un problema de autoestima y además anda en soquete. Yo no votaría a nadie que ande en soquete. Yo no votaría a nadie que ande en soquete. No hay cosa menos erótica en los hombres que anden con soquete y con calzoncillo. Imagínense, es un horror. Claro que la misma defensora rústica había dicho esto. No busquen los dólares, es para evitar crisis. ¿Y eso está bien Es explicado? para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Va a quedar en 23, ahí va a estar. Así que, ¿quién te dice? A lo mejor termina votándolo a la baña y todo, ¿eh? Para marcar al dólar que se arrimaba al área, mandaron al líbero del equipo de Cambiemos, el superministro Dante Sica, que salió con los tapones de punta. Con respecto al dólar, tuvimos 2 días feriados en Argentina, algunos movimientos externos, no encontramos todavía causas de preocupación. Hay que reconocerle un mérito al ministro, lo dijo con tan poca convicción que si no se fue a 50 mangos es porque posta lo dominó con la mente. Pero por más que el gobierno diga que no le preocupa, la marea verde sigue subiendo y se puede llevar puesto a más de uno en esta campaña electoral. Cuidado, Presi, que no le pase como con las tormentas. Mire que en nuestro país ya hay más de una marea verde imparable y ya se sabe lo que pasa cuando se intenta frenar una marea. Yo también tengo que cambiar la cabeza. A lo mejor no son las formas. A mí me viene muy bien que venga una persona a hablar una vez por semana 10 minutos en defensa de la mujer. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes acá en la pantalla de C5N. Hoy tenemos un informe especial sobre no cualquier crisis de la industria. La crisis que llevó a cerrar sus puertas a la última fábrica integrada de colectivos en el país que se jacta de haber inventado el colectivo. Vas a ver imágenes estremecedoras, imágenes de dentro de esa fábrica hoy, la imagen de la desolación y el contraste con esa fábrica cuando funcionaba y cuando le daba trabajo a más de 800 personas de forma directa, a otras 1.500 de manera indirecta. Pero antes que eso,
La semana pasada y la anterior hablamos de los anabólicos financieros a los cuales el gobierno planea apelar de cara a la campaña presidencial 2019, en octubre. Lo hizo ya en octubre de 2017, cuando con varias medidas combinadas buscó generar una sensación de bienestar económico que se desvaneció a las pocas horas de aquella elección de medio término, porque, por ejemplo, implicó el aplazamiento del tarifazo, que luego se aplicó con todo su vigor. Bueno, esta semana lo acabamos de ver. Anunciaron una rebaja del aumento de la tarifa, sí, así de enrevesado como suena. Anunciaron que va a aumentar el 30% ahora en abril el gas, pero que en los meses de invierno va a haber una rebaja del 20%, como el famoso paso atrás y dos adelante, que después se va a pagar a lo largo del verano, cuando el gas supuestamente se consume menos, donde estadísticamente se consume menos. ¿Cuál es la coincidencia? Que después de las elecciones viene el pago y antes de las elecciones viene el descuento. Pero no es eso solo a lo cual apuntamos las dos últimas semanas, insisto, cuando hablamos de los anabólicos económicos a los cuales el gobierno va a apelar de cara a la elección. El otro son los préstamos para pobres. Endeudar al soberano, dijimos que era una de las metas que se planteaba el gobierno de acá a octubre, y este mismo fin de semana, sin esperar demasiado, el presidente de la ANSES, el titular de la ANSES, el director ejecutivo de la ANSES, lo blanqueó abiertamente en un reportaje con el diario Clarín, que quiero compartir con ustedes en primera instancia para abrir este programa. Bueno, ya de entrada en la formulación del título, toda una polémica, ¿no? Las propias mujeres pedirán igualar la edad de jubilación con los hombres. Como si fuera un derecho trabajar esos 5 años más que hoy tienen las mujeres, al igual que en la mayor parte de los países que cuentan con sistemas de reparto jubilatorios, para jubilarse antes en función de las distintas expectativas de vida, de los distintos desgastes en los trabajos y demás. Pero no es el título lo interesante de cara a las elecciones, lo interesante es lo que dice abajo. Fíjense cómo Basavilbaso habla sobre los créditos ANSES. Dice, no estamos obligados, pero creemos que es necesario llevar alivio a los que peor la están pasando. La gente, por ejemplo, usa los créditos para mejorar la vivienda. Ayudamos a que los beneficiarios de prestaciones o planes sociales puedan estar un poco mejor. Es virtuoso porque además se los incluye financieramente. Cualquier persona necesita del crédito. Adelantar ingresos mediante créditos está bien. Es plata que dinamiza la economía porque va directo al consumo. ¿De qué otra manera se puede dinamizar el consumo? Mejorando los ingresos de quienes reciben esas prestaciones. La semana pasada recomendamos un libro que lo explica con lujo de detalles, que es de Susan Soderberg, que se llama The Debt State, el Estado endeudador. Habla de cómo en los países donde se aplican paquetes de ajuste como el nuestro, dictados por el Fondo Monetario, se baja primero el poder adquisitivo de las prestaciones sociales o de las jubilaciones y después se les presta dinero para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Es cierto que le viene bien el dinero a quien cobra una asignación por hijo de 2.600 pesos, que acaba de aumentar de 1.800 a 2.600. Pero mejor le vendría que ese dinero lo recibiera en vez de que se lo prestaran y luego se le descontara. Porque después de la elección, lo que va a pasar, como pasó después de 2017, es que se empiezan a descontar las cuotas. Hay otro fragmento del reportaje que dio Emilio Basavilbaso. Le pregunta el colega que le hace la nota, esos créditos tuvieron su pico pocos meses antes de las elecciones de 2017. Repito, esto casi no se habló, este gran factor que llevó a que ganen las elecciones de 2017, especialmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Están listos a relanzarlos? ¿Cómo van a ser? Bueno, responde Basavilbaso, la realidad es que el anticipo de aumento de la asignación por hijo nos da la posibilidad de prestar más dinero. El adelanto de AUH permite prestar más porque se modifica la relación entre el ingreso del beneficiario y el monto que se le puede prestar. Todavía no sabemos cuál va a ser el monto máximo a prestar, que fue 5.000 pesos por hijo en 2017, y que para un jubilado hoy es de 80.000 pesos. Pero sí es cierto que queremos potenciar esos créditos. No desfinanciamos al ANSES y son las tasas más bajas que las que podrían conseguir fuera del sistema financiero. El chori financiero, el anabólico al cual el Fondo Monetario le permite apelar, le da como un permiso, como una gracia a Mauricio Macri como ayudita de cara a las elecciones. Vamos a ver si alcanza, pero está claro que buena parte de la estrategia está basada en eso.
Pero les prometimos hablar de industria y de algo que es especialmente sensible para los argentinos. Hoy nos pueden acompañar con Último Bondi, porque lo que ocurrió en estas últimas semanas, está ocurriendo en realidad porque la están desmontando en este momento, es algo que les vamos a tener que contar a nuestros hijos. ¿Cómo fue que se desmontó la fábrica más importante de colectivos en el país que se jacta de haberlo inventado? Esta es la imagen de Metalpar, Marco Polo, más conocida por su nombre comercial, el nombre que todos vimos, porque 6 de cada 10 colectivos de los 10.000 que circulan en la ciudad de Buenos Aires tienen esa marca, Marco Polo. Seguro que te subiste a alguno, seguro que los conocés. En esta planta, que llegó a escupir 16 colectivos por día, fíjate, se producían piezas, se procesaban chapas, tubos, se hacían pisos, laterales, techos, pulmones, como le llaman a esa especie de ventilete que tienen arriba los colectivos, seguro los habrán visto, estructuras, lentes, culatas, paragolpes. Desde 1997 esta empresa era la concesionaria oficial de Mercedes-Benz en Argentina y llegó a emplear cerca de 900 operarios. Una planta, insisto, integrada que ahí están viendo de manera aérea y que algunos países matarían por tener. Recordemos que las guerras en muchos casos estuvieron desencadenadas por industrias, por mercados, por tecnologías. No exagero cuando digo que países matarían por tener una fábrica así. Ricardo Pignanelli, el secretario general de SMATA, el sindicato de mecánicos, fue el encargado de darles la noticia a los trabajadores de Metalpar que se tenían que conformar con cobrar la indemnización, porque si no, ni siquiera iban a tener eso. Escúchalo. El secretario de Transporte dijo que no dejaba importar ninguna unidad y que iba a todos los colectivos que pasaran los 10 años, sí, 10 años en un día, sí, lo iban a tener que cambiar. ¿Y qué pasó? Creímos en eso, nosotros creyó la gente. Y mirá las cosas de la vida, ¿no? El viernes cuando en la Cámara de Diputados estaba hablando el presidente, nosotros estábamos haciendo la asamblea con la gente para decirle que cerraban la empresa. Estaba muy cerca de que se presentara en convocatoria. Vos sabés que una empresa en convocatoria, sí, la gente se cobra los premios. A mí me mintieron todo, lo de antes y lo de ahora. Desde Cabrera, Dietri, a Sica, y esto no afecta solamente a 600 trabajadores, afecta ahora a un montón de empresas chicas que, bueno, pueden ser del agua, del plástico. Lo escuchaste, ¿no? Mientras el presidente daba su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Pignanelli le comunicaba esta noticia a los 600 operarios que quedaban. El año pasado habían despedido a unos 200, justamente lo había aceptado el sindicato como condición para, bueno, sostener el resto de los empleos. Lo que vas a ver ahora es realmente desolador. Es una imagen, pero además de desolador, es revelador de cómo están tomando este proceso algunos medios de comunicación. Yo empecé a trabajar de periodista en el año 2000, a fines del año 2000. Y había una recesión fuerte, después en 2001 y 2002 vino la crisis. Vi fábricas cerrarse, fábricas intentar recuperarse y demás. Pero sobre todo recorrí el país, trabajando en ese momento para Telam, viendo fierros, viendo fábricas. Cuando uno ve estas grandes empresas con robots, con maquinaria, con movimiento de chasis, con inyectoras, con carrozado ahí en el lugar, y después lo ve así como lo vas a ver vos ahora, es muy difícil que no se le piante un lagrimón. Lo que vos vas a ver ahora es un video del interior de Metalpar hoy.
Del interior de la empresa que hace estos colectivos, que hacía estos colectivos hasta hace un par de semanas, los colectivos Marco Polo que vos tenés vistos, hoy, vacía. ¿Y por qué digo que tiene que ver con cómo los medios tratan esto? Bueno, este video que vas a ver vos ahora tiene muy pocas vistas, pero lo colgó hace unos días en YouTube uno de los operarios casi llorando mientras lo grababa. En el portal del diario La Nación, cuando salió la noticia de que cerraba esta fábrica, subieron el video, pero no el video completo. Nos dimos cuenta mientras lo preparábamos para ponerlo al aire hoy, de que lo que estaba en La Nación era apenas un fragmentito que mostraba al pasar algunos lugares, pero se habían recortado y editado cuidadosamente las partes en las cuales este operario anónimo señala las responsabilidades por la catástrofe, por el industricidio que está ocurriendo ahí. Mirá lo que dura unos segundos nada más. Buen día, compañeros. Vamos a filmar lo que es hoy Metalpar, gracias a las políticas de este gobierno liberal. Nos encontramos acá en el sector de accesorios, donde vemos un total vaciamiento, digamos, no hay nada. Los compañeros se retiraron ya hace 4 días. Estamos acá pasando al sector de herrería. También no vemos a nadie, ¿sí? Esto queremos mostrárselo para que sepa el pueblo, para que sepa todos los compañeros y compañeras que este gobierno lo único que sabe hacer es hambrear a la gente, a los compañeros, ¿sí? Y si alguno tenía esperanza de este gobierno, para que se den cuenta que la industria se está cayendo a pedazos. Hoy nos tocó a nosotros, ¿sí? Donde no sabemos si vamos a volver, donde lamentablemente vamos a entrar en 60 días de suspensiones. Ya varios compañeros nuestros llevan varios tiempos suspendidos. Lamentablemente las unidades que se ven acá son sin línea. Las pocas unidades que quedan por retirar, algunas con línea, ahora vamos a pasar a mostrárselo, ¿sí? Queremos mostrarle un poquito a todos los compañeros cómo está quedando hoy, en la actualidad, Metalpar. No hace falta que te diga qué partes recortaron, ¿no? Ustedes lo que acaban de ver es la actualidad de una fábrica que desde 1997 ininterrumpidamente produjo colectivos para todas las líneas del área metropolitana de Buenos Aires y muchas de las que trabajan en las ciudades más importantes de las provincias argentinas. Es el país que inventó el bondi, ¿eh? El país que convirtió los taxis en transporte colectivo, que hizo de ese modo de transporte un modo de transporte popular. Bueno, esto es lo que queda, esto que acaban de ver es lo que queda de la fábrica que llegó a escupir 16 colectivos por día, trabajando a 2 turnos con hasta 900 obreros. ¿En qué realidad más global se inserta esta noticia o esta tragedia? En la realidad de la industria automotriz en particular y de la industria en general. A la industria automotriz, ¿cómo le está yendo? Pésimo. Mira estos datos. 47% cayeron las ventas de autos en el primer bimestre según ACARA. 59% cayeron las ventas en febrero según ADEFA. ADEFA es la Cámara de Fabricantes de Autos, ACARA la de concesionarios. Lo que muestra que hayan caído más en febrero las ventas a concesionarios es que más adelante van a caer más. O sea, es como un anticipo de lo que pasa después con el público. 7.000 obreros hay suspendidos ya en el complejo automotor, según ESMATA. Y también, según ESMATA, fueron despedidos solo en lo que va de 2019, 2.155 trabajadores bajo convenio. ¿Cuál es la realidad de toda la industria? La que acaba de admitir el INDEC. El INDEC, el Instituto de Estadísticas Oficial, míralo. 10,8
20% cayó la producción fabril en enero. Un número de 2002. Un número de desplome como los de 2002. 61.000 empleos industriales se perdieron en 2018. Son los empleos más importantes, los que mejor se pagan, los que más tecnología incluyen, generan. En un rato vamos a hablar con el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, que está al lado de, su distrito está al lado de esta fábrica, y también con Mara Ruiz Malek, que es una economista especializada en empleo, para que vean el efecto dominó que genera todo esto en una sociedad. Bueno, desde 2015 se destruyó 1 de cada 10 empleos industriales. Esto es dato oficial también del CIPA, del Ministerio de Trabajo, o sea, del Sistema Previsional Argentino. Y este dato último es de hoy a la tarde. Esto es espeluznante. 15,7% de su capacidad instalada usaron las automotrices en enero. Repito, las automotrices usaron en enero 15,7% de su capacidad instalada. En diciembre habían usado 25%. ¿Ok? Fíjate cómo puede alguien esperar que haya una inversión cuando las fábricas trabajan al 15% de su capacidad. ¿Quién invertiría si tiene ocioso el 85%? Es medio de ABC, no hace falta ser economista para esto. Ahora, fíjate vos cómo esto también es una serpiente que se muerde la cola. Porque ¿cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza la historia de la fábrica de colectivos que cierra? Empieza con un ajuste fiscal. El ajuste fiscal hace que haya que aumentar el valor del boleto. ¿Por qué? Porque se recortan los subsidios. Cuando se recortan los subsidios, el boleto aumenta, y como aumenta el boleto, hay menos pasajeros en esos colectivos. Como hay menos pasajeros en esos colectivos, se desata una crisis de las empresas de transporte que dejan de tener el flujo de fondos necesario para renovar su flota. Entonces van y le piden permiso al gobierno, le dicen: señor Dietrich, ministro de Trabajo, yo no voy a renovar mi flota. Tengo la obligación por ley de tener colectivos de menos de 10 años de antigüedad, pero le pido por favor que me aguante y que me deje usar colectivos de hasta 15 años de antigüedad. Entonces todos nosotros viajamos peor. Viajamos más caro porque, ahí lo tienen, nos subieron el boleto, pero también viajamos peor porque no renovaron la flota. Como no renuevan la flota, las empresas transportistas, termina cerrando la fábrica de Marco Polo. ¿Qué termina pasando? Hay despidos de 600 operarios y de otros, como les decía, 1.500 indirectos que hoy están sobre aguas con la cola en la mano. ¿Qué pasa con esos despidos? Se recauda menos, y ahí es donde se cierra el círculo. Ponelo de vuelta, mira, mostralo. Con esos despidos se recauda menos impuestos a la seguridad social. Se refuerza el déficit fiscal que buscaban combatir con el ajuste fiscal inicial. Entonces tienen que volver a hacer un ajuste fiscal. Y de vuelta tienen que volver a recortar subsidios, y de vuelta tienen que volver a subir el boleto, y de vuelta hay menos pasajeros, menos rentabilidad para las empresas, menos renovación de flota, y así. Es difícil salir de estas, ¿eh? Estamos con Gabriel Catopodis y con Mara Ruiz Malek. Gracias por venir a los dos. Gracias a vos. Vos estás al lado, Cato. Esta fábrica está en Loma Hermosa. Pegado. No está en San Martín, está en la calle, enfrente, en la manzana de enfrente. Me parece que el informe es muy descriptivo de lo que está pasando con la industria. Metalpar es, de alguna manera, una foto, un registro de este sentido en espiral con el que nos viene golpeando las políticas del macrismo. ¿Y por qué te lo digo en espiral? Porque esta pyme, esta empresa, como muchas industrias... ¿qué pyme? Claro, esta mediana empresa, como muchas industrias, ya se habían endeudado con tasas del 70%, ya habían suspendido personal, ya habían pagado tarifas de luz y de gas con aumentos del 2000%, y ahora lo único que les quedaba era cerrar, no tenían otro destino. Es decir, cierran por lo mal que les va, pero también cierran porque las expectativas hacia adelante son muy malas. Y el dato, Alejandro, es que
ya no cierran las pymes solamente. 2016, 2017, 2018, en este mismo programa, vos lo has dicho muchas veces, cerraron talleres metalúrgicos, cerraron pequeñas y medianas empresas. Sí, comercios. 2019 empiezan a cerrar medianas y grandes industrias. Y el otro dato es, hasta hace un año cerraban industrias del sector textil, cerraban industrias del sector de la madera, del caucho. Bueno, ahora no queda ningún sector. Vos vas a una reunión de cualquier cámara empresaria en San Martín y en cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires y no hay un solo empresario, no hay a un solo industrial que le esté yendo bien. Entonces, no se está salvando nadie y son las consecuencias de las políticas que viene aplicando este gobierno durante 3 años, que no tuvo una sola medida, un solo anuncio para este tipo de empresas. Mala, dice el intendente que no reconoce sectores la crisis. Hoy la noticia fue Molinos Cañuelas por un lado y Verónica por el otro, una empresa láctea y una empresa de aceites y de granos. O sea, si Argentina no es productiva en eso, ¿en qué ya, no? Sí, igual la destrucción es mucho más fuerte en la industria. Igual estamos hablando de empresas industriales. Y esto es grave, es parecido a lo que pasó en los 90, donde al principio de la década, donde más cayó el empleo a tiempo completo, el empleo bueno, el empleo con aportes previsionales, con RT, fue en la industria. Y entonces, ¿qué te pasaba? Salían a trabajar el resto de los ocupantes de la casa, del hogar, los trabajadores secundarios, porque empezaba a ingresar menos plata a los hogares. Quizás ese mismo trabajador conseguía trabajo en otra cosa porque cobraba la indemnización y se compraba un auto y se hacía de remis, o si era una indemnización más grande se ponía un localcito de algo, pero el ingreso no era el mismo, tenías más trabajadores buscando empleo y te subía el desempleo. Eso es lo que pasa cuando la industria destruye trabajo. Hay un efecto dominó sobre empleos buenos, sí. Digamos, estos empleos buenos pueden destruir otros empleos buenos en proveedores, que es el tipo que le lleva las ventanillas, los pisos, algún faro. En lo que es carrocerías, por cada puesto de trabajo que se destruye otro más en la industria. Y en lo que es el sector automotriz en general, por cada puesto de trabajo que se destruyen 4 más o menos en total de la economía. Y además es muy intensivo en mano de obra el sector de Metalpar, de carrocería. Vos invirtiendo $1 en carrocerías tenés el doble de puestos de trabajo que en el sector agropecuario, digo, en lo que es semillas y oleaginosas, e incluso en la industrialización de ese sector, en lo que es producción de aceites. Ese es un sector donde poner $1 ahí genera bastantes puestos de trabajo. Hay 2 cosas que quería compartir con ustedes. Una es una declaración conjunta de los gobiernos de Francia y Alemania de el 19 de febrero de este año, o sea, ahora. Digo porque suele mentarse desde cierta ortodoxia económica que la industria no tiene un valor per se, ¿no? Como, bueno, cuando le pregunté hace poco por la crisis de la industria a un ministro muy importante del gobierno, me dijo, bueno, eso es la industria manufacturera, también está la industria del turismo, la industria de los servicios, como si no fuera una categoría muy clara. Esa declaración que ustedes acaban de ver, lo que dice Francia y Alemania ahora, Francia y Alemania ahora dice, si Europa quiere ser todavía una potencia industrial en 2030, necesitamos una política europea industrial genuina. Dice, las inversiones requeridas para que Europa pueda seguir compitiendo en el escenario global son tan importantes que solamente podemos tener éxito si juntamos nuestro fondeo, nuestras habilidades y nuestro expertise. Los países desarrollados que, según algunos economistas, habían renunciado a tener industria porque todo lo hace China, ¿no? Pero además que tienen la permanente preocupación de discutir el modelo de desarrollo, discutir cómo se crece en una economía globalizada como esta. Bueno, el gobierno cree que se crece con un modelo exportador de soja y con monotributistas en empresas de servicios públicos, en empresas de servicios. Bueno, la verdad es que no ese es el modelo que nos va a dar crecimiento, no es el modelo de pensar en cervecerías artesanales las que nos van a sacar adelante, y lo digo con mucho respeto por todos los emprendedores. ¿Cuál es el modelo? Claramente el modelo con el que San Martín salió adelante
en los últimos 50 años fue el de sustituir importaciones, el de vincular a la pyme con la mediana y grande empresa y producir un encadenamiento. Bueno, ellos dicen que es ineficiente, que es caro, que lo que produce esa textil de San Martín es caro, que si no se lo protege no subsiste. No, pero la economía de nuestro país y su PBI se explica en el 80% con el consumo. El problema es que no hay mercado interno, el problema es que no hay consumo. ¿Es así, Mara? Es así, y te digo más, lo de la industria es una falacia. En los países desarrollados la industria pierde participación en el empleo, pero no es que destruye puestos, sino que ganan otros porque obviamente estamos en el momento de las tecnologías, de las comunicaciones, incluso las propias industrias terciarizan cosas que en realidad no son empleo industrial propiamente dicho y que antes sí lo eran, no sé, los servicios de limpieza, de contabilidad, de publicidad, entonces cae el peso del empleo en la industria. Ahora, no es que hay menos trabajadores industriales, sino que el resto de los sectores crece más. En Argentina tenemos destrucción absoluta, 125.000 puestos menos, gente que pierde su empleo. No es que la industria se volvió más eficiente y ahora produce más, pero necesita menos trabajadores. Sencillamente no produce más la industria. Claro, no es lo que está pasando. No es que reemplaza por robots. Exactamente. Bueno, hay otro dato que quería compartir con ustedes que tiene que ver con esto, que explica un poco por qué en Brasil se están vendiendo 25% más de autos ahora, en estos meses, en estos últimos 3 meses, y nuestras ventas a Brasil no crecen 25%, crecen 1, 2%. Bueno, primero Brasil, apenas empieza a recuperar su mercado interno, coloca sus autos propios. Pero además, y esto es algo que yo no sabía, me enteré hablando con empresarios del sector, vos debes tener autopartistas en San Martín, las empresas automotrices pagan retenciones a la exportación en función de su contenido local. Si una empresa automotriz, esto pasa a partir de las retenciones que pusieron en octubre del año pasado, porque dieron vuelta a la ecuación. Antes había más reintegro estatal de impuestos que retención. Ahora hay más retención que impuestos. Entonces, si una empresa automotriz importa piezas para exportar luego un auto, reemplaza piezas nacionales por piezas importadas, paga menos retención que si tuviera piezas nacionales. Es de locos. Ya es un desincentivo a producir que no sé si en algún lugar del mundo lo habías visto. Es que además si el plan era salir exportando, si el plan era no mercado interno y exportación, las retenciones a todos los sectores de la exportación no tienen mucho sentido. Es una medida muy de coyuntura y muy de desesperación. Digo, y pasa por esto que vos contabas al principio, como el ajuste te lleva a la caída de recaudación y a tener que hacer más ajuste, se tiran estos manotazos ahogados que van en contra de la planificación a largo plazo. Gracias, Mara. Gabriel, en una línea, el efecto social de esto, ¿en qué lo ves alrededor? Gravísimo, porque lo que va a haber es un empleo mucho más precario, agencias de remis, ya lo vivimos en San Martín en los 90 y en el 2001, quiebre de todo lo que tiene que ver con el ingreso familiar, la necesidad de que el hijo, la señora, la madre salgan a buscar laburo. Claramente lo que estamos viviendo es una situación de muchísima preocupación porque las expectativas son malas y porque el 2019, va a ser muy largo para muchas pymes, para muchas empresas que realmente lo que necesitan es un gobierno y un Estado que las apuntale, que las proteja, que las cuide y no que las castigue todos los días con tarifazo y ajuste. De vuelta, Mara, gracias. Gracias, Cato Podis. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. El póker que teme Macri, póker de derrotas. Dice Noé Barral Grijera que le espera al presidente de la Nación. ¿Es así? Buenas noches.
Buenas noches, Ale. Pasó la elección en Neuquén y ahora se vienen 4 elecciones muy complicadas para Cambiemos. Estamos viendo allí las caritas de quienes van a protagonizar esas elecciones. Sergio Uñaque en San Juan, Mariano Arcioni en Chubut, Gustavo Bordet en Entre Ríos y Martín Soria en Río Negro. Río Negro tiene una particularidad. Ahora vamos a ir detallando cada una de estas elecciones que son las que se vienen en el calendario electoral después de lo que fue Neuquén, ¿no? Que quedó muy lejos, tercero, muy lejos el candidato de Cambiemos. El gobierno encontró ahí una figura retórica para explicar que al final no le molestaba tanto que haya reelegido la gobernación allí el Movimiento Popular Neuquino con Omar Gutiérrez, así que así atravesó la elección. Vamos a ver esta primera próxima elección que preocupa a Cambiemos, que preocupa a Mauricio Macri, que preocupa al gobierno, es la elección de San Juan. Son primarias, pero como no hay interna en ninguno de los dos frentes, es una primaria que nos va a dar directamente el termómetro de lo que va a ser la elección general. Medio el cohete hacerla, ¿no? Si no hay bueno, pero son primarias abiertas y obligatorias, claro. Lo establece la ley. Sergio Uñac, candidato del peronismo unificado, consiguió allí un acuerdo con José Luis Gioja. Tiene la reelección muy fácil Sergio Uñac. El candidato de Cambiemos es Marcelo Orrego, pero ahí están viendo en pantalla, su frente no se llama Cambiemos. Ya hemos hablado de la situación de Cambiemos en San Juan, porque para despegarse justamente un poco de la crisis económica, de lo que está haciendo la imagen, la intención de voto del presidente, Orrego decidió cambiarle el nombre al frente oficialista y va con otro sello. Es lo que también venimos comentando en varios planos, porque es lo que pasa en todas las provincias, no solo en San Juan. El no gracias a la foto con el presidente. Exactamente, bueno, también pasó en Neuquén, lo vimos que no hubo ninguna figura de Cambiemos a nivel nacional, solo hubo figuras del radicalismo acompañando allí a Pechi Quiroga. Vamos a ver la próxima elección después de San Juan. ¿Cuál es el turno que toca? Es Río Negro. Una elección que todavía no está claro si va a ser con estos 3 candidatos. ¿Por qué? Porque el actual gobernador Alberto Beretilnec, que quiere ir por su reelección, está cuestionado ante la Corte. ¿Por qué? Porque era vice de Carlos Soria, cuando Carlos Soria fallece apenas 20 días después de haber asumido por un episodio con su mujer que lo termina matando de un tiro la noche del 31 de diciembre, asume su vice Alberto Beretilnec. Luego se candidatea como gobernador y reelige. Él dice, el primer mandato no cuenta porque yo era vicegobernador en ejercicio de la gobernación, después fui gobernador y ahora me corresponde un tercer periodo. Bueno, la Corte tiene que fallar. El martes próximo puso fecha. Todo indica que no va a fallar de acuerdo con las previsiones de Alberto Beretilnec, así que ahí se le va a complicar un poco el escenario. Cambiemos, ¿por qué? Porque estaba buscando algo parecido a lo de Neuquén. Claro, como que gana Beretilnec, pero que a ellos no les molesta tanto. Exactamente, exactamente. Y sin Beretilnec en la cancha, Martín Soria del peronismo rionegrino, con el peronismo allí unificado, tiene muchas chances. Vamos a la siguiente elección que está en el calendario y que también preocupa a la Casa Rosada. Me refiero a la de Chubut, con Mariano Arcioni de Chubut al frente y Gustavo Mena de Cambiemos, que Gustavo Mena hoy mismo, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué? A los medios chubutenses dijo, yo no soy un representante del gobierno nacional en esta elección. Están todos tratando de provincializar la elección para despegarse un poco de la imagen y de la crisis que está atravesando la Casa Rosada. La última elección en este calendario es la elección de Entre Ríos, que lleva como candidato del PJ Unido a Gustavo Bordet. Hubo allí también un acuerdo con Cristina, que bajó a su candidato para permitir esta unión. Cuando el gobierno vio que había unión en el peronismo, decidió bajar al que iba a ser muy probablemente su candidato, que iba a ser nada más ni nada menos que Rogelio Frigerio. Sí. El ministro del Interior tenía jingle, hasta todo ya... Era una cumbia, ¿no? Una cumbia. Una cumbia de Frigerio. Todo preparado. Queda ahí en Gateras. Rogelio gobernador, que no va a ser utilizada cuando el gobierno vio que venía el peronismo unido y con la muy probable reelección de Gustavo Bordet, dijo, bueno, no, que vaya un radical,
que vaya Tilio Benedetti en representación de Cambiemos. Bueno, vos entonces decís que en este caso las encuestas no se van a equivocar porque ese es el riesgo, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa en Neuquén decían triple empate. En Neuquén decían triple empate. Lo de las encuestadoras en Neuquén es tremendo, tremendo, porque del triple empate a 13 puntos de diferencia hay un trecho. Hay que ver qué pasa en Río Negro, con la Corte fallando respecto de la candidatura de Beretilnec. Eso puede cambiar muchísimo el panorama. Pero fuera de eso los demás son bastante cantados. Fuera de eso los demás son muy cantados, sí. ¿Saben quién vuelve hoy? Luciano Galup. Sí, vuelve Lucho Galup y te va a contar ahora mismo, ya, pero ya, en segundos, cómo estos reveses en las encuestas, estos problemas, esta crisis política que atraviesa el presidente Mauricio Macri y la coalición gobernante, también se expresa en sus redes sociales y en el sentir de la gente 2.0. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Y volvió una noche, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, dice. Bienvenido, Lucho Galup, de vuelta. ¿Qué haces, Ale? Un gusto estar acá, ¿no? No, el gusto de tenerte a vos y además la intriga que teníamos desde que te fuiste, porque inició un declive político el gobierno y queríamos ver si se sentía ahí en el territorio de la política que ocultás vos en las redes. Bueno, lo cubrimos un poquito el año pasado. Te diría que a partir de agosto, que fue la crisis esa grande, cuando el dólar llegó cerca de 40, arrancó un declive, y lo que tenemos ahora son datos de un año que nos permiten empezar a ver un poco lo que decía Noé, que bueno, muchos candidatos no se le quieren acercar a Cambiemos en las provincias y en las redes tampoco les convendría acercarse mucho porque tienen algunos problemitas. Lo primero que hicimos fue hacer una cuenta bastante simple, que es comparar la cantidad de retweets y de likes que tienen la cuenta de Macri con los comentarios. Vos sabés que lo hemos hablado un par de veces, cuanto más comentarios tiene un tweet, peor le está yendo. Peor le está yendo porque en líneas generales los comentarios son una interacción negativa. La gente escribe para... Una puteada. Putearte. Es la red del odio, Twitter. La red del odio. Y sí, la verdad que ahí lo ves, ¿no? Lo que hicimos fue comparar eso. El dibujito que están viendo es, en verde es lo previo a agosto del año pasado y en rojo lo posterior. Lo que vemos es que la mancha se va más para el lado de los comentarios. Es simple el análisis. Cuanto más para el lado de los comentarios se va la mancha, peor te está yendo. Y la verdad que a Macri desde agosto del año pasado le va peor en sus interacciones en Twitter. El numerito, la fórmula es que le va un punto peor que previo a marzo-agosto del año pasado, lo cual se empieza a ver que hay un desgaste en sus interacciones en Twitter. ¿Querés saber cuál fue el peor tuit de Macri de todo este año que pasó marzo-marzo? Sí, me interesa. ¿Cuál Mira, es? este. A ver, creo que lo podrías adivinar. El del FMI. El de agosto diciendo que iban de nuevo al FMI. ¿Te acordás el videito ese de menos de 2 minutos que nadie entendió bien qué fue? Bueno, ese es el peor tuit. Y fíjate la cantidad de comentarios tiene. 2.000 comentarios contra 1.000 retweets. mirá vos, eso es lo que decís vos, que sí. Exactamente. Lo que ustedes ven ahí en pantalla, lo que ven como una viñetita que dice 2.356, es mayor que lo que ven como unas flechitas, que es el reproducir lo que dijo el presidente. Bueno, quiere decir que ahí hay un problema. Le está yendo mal, ese es el peor del año. Sí, pero... salvo que todas esas respuestas, todas esas viñetitas fueran de gente diciéndole bienvenida, madame, o bueno, aguante el fondo, vamos la calle 19. Vos sabés cómo funciona Twitter, sí, y no, la verdad que no. Pero salgamos de Twitter, porque hay datos interesantes en Facebook. También lo que hicimos fue contar el último año las interacciones en Facebook de la página de Macri. Y lo que tenemos es, vos sabés que Facebook es una red mucho más amena, que te siguen tus fans, pero tenemos datos que son interesantes, porque lo que pasa en Facebook es que los fanáticos, los propios miembros de Cambiemos, quienes son su núcleo más duro, te diría, quienes acompañan a Macri desde Facebook, sí, perdieron entusiasmo. Ahí lo que estamos viendo es que previo a agosto del año pasado, casi la mitad de las interacciones eran corazoncitos, eran me encanta. ¿Qué es corazoncito? Me encanta, buena onda. Buena, ok. ¿Y qué pasó? ¿El dedo para arriba qué es? El dedo para arriba es el me gusta. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Se invirtió? No, explícame todos ahora. Te explico todos. El me enoja es el 7.7%, que es el que sigue, después me divierte, me entristece y me sorprende. Bien, entonces cayó a partir del 1 de agosto del año pasado.
Cayó el fanatismo, cayeron los me encanta, cayeron grosso. Cayeron los me encanta, cayeron las emociones que genera el gobierno. Que hay un tema ahí que es el desencanto de los propios. Porque algo que empezamos a ver en las encuestas es que se empieza a desgastar la promesa de futuro. Y la promesa de futuro desgastada lo que genera es un desencanto entre los propios que no tienen otra opción, que muy probablemente vuelvan a Cambiemos en una elección, son su núcleo duro, su 30%, pero está desgastado eso y lo que se ve es que pasan del me encanta, de la alegría, a, bueno, che, me gusta, vamos a acompañar. Y es significativo este dato alrededor del G20. Claro, hay que ponerle me encanta al video ese de la culpa la tenemos los argentinos, ¿no? Exactamente, hay que ponerle me encanta. Hay que tener convicción. Ahí va un me gusta y bueno, vamos a esperar a que mejore un poco. Pero mira, porque en diciembre mejoró un poquito porque tuvimos el G20 y en diciembre mejoró un poquito el ánimo de los simpatizantes de Cambiemos y mira, ahí tenemos la diferencia de me encanta durante el G20 y sin el G20. Mirá. Entonces, vos ves ahí cómo sube bastante los me encanta, porque había buenas noticias y cuando Cambiemos da buenas noticias se nota ese reflejo, pero cuando desaparecen esas buenas noticias y pasa el efecto, vuelven a bajar. Con lo cual, en las redes de Mauricio Macri se empieza a ver ese desgaste, no solo de la oposición, no solo de el otro lado de la grieta que lo critica y se amplía, o se amplía el otro lado de la grieta y la avenida del medio, sino que entre los propios hay un desgaste y hay cierto desencanto. Interesantísimo, Lucho. La verdad que es un territorio donde está transcurriendo cada vez más la política y donde se generan noticias, así que esperemos que vengas más seguido. Encantado, cuando quieras. A contárnoslos. Vos quedate, porque después de esta pausa, con Noé, no sabés la data que tenemos para el Yo no te lo dije, la trastienda de la política, los pasillos del poder, acá en Brotes Verdes. Quédate, minutos.